Hola, bienvenidos al podcast Emociones en Juego. Soy Sara Lázaro, autora del libro Emociones en Juego, un poco de herencia, algo de epigenética y mucha intención. Hoy vamos a hablar sobre la motivación transformada en propósito. Para ello tenemos a Pepe Grinda, coach ejecutivo con muchos años de experiencia y con una sensibilidad increíble en cuanto a las emociones se refiere. Y también puedo decir por referencia que es extremadamente hábil para llegar al fondo de la cuestión con sus preguntas. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Ah, Hola Sara, gracias. Aquí un gusto estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Pepe, tu trabajo de coach está relacionado con las emociones, ¿no? ¿Esto es así? Sí, sí, la emoción juega un papel muy importante porque la emoción o te acompaña en tu desarrollo y en tu transformación o te juega en contra también. Entonces, es muy importante aprender al manejo de tus propias emociones y el reconocer las emociones de los demás también. Ajá. Entonces, por ejemplo, si vamos un poquito al grano, ¿no? Detrás de algo que uno no quiere hacer, hay un trauma o hay esos traumitas, ¿no? Esos pequeños traumas que podemos decir, o creencias limitantes que te llevan a unas emociones limitantes que al final no le dejan a uno hacer lo que quiere hacer, ¿no? Y entonces no llega a esa motivación. ¿Es así? Y ahí hay una parte que es, a veces queremos que otra persona cambie y que otra persona se motive y eso depende de la persona. Nadie puede motivarse porque otro lo quiere, porque otro quiere que se motive o quiere que cambie. Y entonces el primer reto es aceptar que la única persona a la que podemos motivar o a la que podemos intentar motivar es a nosotros mismos. Exacto. Y ahí hay esta parte en donde gastamos años, toneladas de energía, frustraciones, esfuerzos en querer que otro cambie. Ya. Y perdemos esa energía y ese esfuerzo para hacerlo en nosotros mismos. Y creo que todo el mundo hemos escuchado, alguna vez lo podemos creer más o menos, pero todos hemos escuchado que si yo cambio, todo cambia. Ujú. Pero como que eso lo tenemos como un concepto, no como parte de nuestra realidad, o sea, como parte de la prioridad de trabajar en nosotros, porque ahí está el cambio que queremos ver reflejado en el mundo. Si nosotros cambiamos, lo demás va a ser un reflejo, porque es lo que vamos a voltear a ver, nuestro cambio, y es lo que va a empezar a existir allá afuera. Pero es interesante nuestra incongruencia de dedicar nuestras energías a buscar presionar a que otros cambien. Ok. Y de esa manera, o sea, de esa manera buscando dentro es como uno puede encontrar esa motivación, ¿no? Sí, porque hasta la primera pregunta que se hace uno mismo, ¿quiero cambiar esto o no lo quiero cambiar? Y las primeras respuestas empiezan a veces como, ah, sí, es que debo cambiarlo. Y otra vez, nosotros no hacemos las cosas porque debamos hacerlas. Eso nos puede durar muy poco. Nosotros hacemos aquello en lo que estamos convencidos que queremos trabajar dentro de nosotros o cambiar. Pero no es porque debo de hacerlo, es porque quiero hacerlo, porque estoy comprometido con hacerlo. Y a partir de ahí empiezo a alimentar esa motivación, pero la motivación a todos se nos acaba. Entonces, la motivación sirve como para arrancar el motor de un auto, es como la chispa que arranca el motor, pero, pero el seguir la gasolina, digamos, para continuar o la energía eléctrica para continuar, tiene que ver con cuál es el propósito de mi vida o cuál es el propósito de este cambio o qué es lo que quiero lograr más allá del hecho, como la Ok. parte profunda. Ujú. Ok. O sea que ya empiezan, y que en esto eres tan bueno, uno mismo tiene que empezar a preguntarse un montón de cosas antes de empezar algo en realidad, ¿no? Porque es lo que dices tú.
Si es que te crees que lo que tienes delante o lo que sientes es motivación y te dura 2 días, no es realmente tampoco una motivación real, ¿no? Y después me Ujú. imagino que no, nos contarás, ¿no? Más adelante, pues que cuando realmente sí encuentras esa motivación, cómo hacer que dure en el tiempo para llegar a ese propósito, ¿no? Claro, y ahí hay una parte súper interesante de nosotros físicamente, porque seguimos siendo bastante animales, aunque a veces no lo aceptamos. Unos más Pero que otros. sí, exacto. Pero digamos, antes éramos mucho más y tenemos como, le llamo, un cerebro reptil que nos sirve para sobrevivir. O sea, ese cerebro nos hace reaccionar inmediatamente a atacar o a paralizarnos o a salir corriendo. Esas son las tres opciones. Entonces, ese cerebro sigue siendo parte de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos exigimos de más a nosotros mismos, eh, entra ese cerebro y entonces inmediatamente empezamos a ponernos pretextos, a sentirnos nerviosos, a no saber si vamos a hacerlo o no. Entonces, hasta con nosotros mismos tenemos que tener mucho cuidado. Es como si nos dijéramos, oye, Pepe, ¿quieres hacer este cambio? Pero con calma, no te asustes. eh, ¿Quieres trabajar en esto poco a poco? Ah, bueno, sí. Entonces, me tengo que cuidar de mí mismo, de cómo me hablo a mí, para que yo mismo no me asuste, no me quiera salir corriendo, no me presione, ¿no? A partir de ahí empezamos a hacerlo. A partir de ahí empieza la probabilidad de si eso lo voy a lograr hacer o no, de cómo me trate a mí mismo. Sí, o sea que nos autosaboteamos, ¿no? Todo el Exacto. rato, todo el rato. Sin querer o sin saber, este, por qué me saboteo. Y a veces me doy explicaciones muy rápidas, pero de repente puedo decir, oye, llevo años saboteándome, pero la respuesta que me doy de por qué me saboteo, la hago en 20 segundos. Y esa respuesta que hago en 20 segundos se me queda grabada para los siguientes 10 años. Y dices, oye, con una respuesta de 20 segundos, ¿vas a trabajar en ti los próximos 10 años? Bueno, pues síguete saboteando de esa manera. Es como mejor cuida el proceso y cuida el propio proceso de aprender. O sea, un reto muy grande es si somos capaces de aprender de nuestra experiencia o no. Porque hay mucho esto de que somos el único animal que se pega con la misma piedra 2 veces, ¿no? Pero nosotros son 2 o 200 veces o 1000 veces. O sea, pero es porque, ¿por qué no queremos profundizar en algo que constantemente no hacemos bien? Porque duele si yo quiero hacer las cosas bien siempre y no acepto que soy humano y que me equivoco todos los días y muchísimas veces, si no tengo esa aceptación mía y de la realidad de que nos vamos a equivocar, entonces me duele mucho reconocer mis equivocaciones o las cosas que no he logrado aprender, o tal. Contradecir, bueno, pues así soy y esto ya van 20 veces que lo hago y no he aprendido. Bueno, ¿qué pequeña cosita puedo aprender? Quizá no para tener toda la solución, pero para ir dando un paso adelante. Y ahí, si me doy el tiempo, si me trato bien, si tengo calma conmigo mismo, voy a poder conectar con algo que pueda mejorar poco a poco. Y Y ahí se ahí, va generando el cambio, ¿no? y ahí me imagino que es cuando tomas contacto con lo que hay antes de esa motivación, que es a lo mejor esas creencias que nos están limitando, con las que chocas todo el rato y no te deja avanzar. Es decir, que tendríamos que ir ese pasito atrás para ver que es justo un poco lo que estás diciendo, ¿no? Sí, ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo me hablo para deshacer eso y que no tenga siempre el mismo patrón que a lo mejor cuando llego a cierto punto siempre abandono, ¿no? O siempre me digo eso, que me lo dije una vez y que siempre es lo mismo, como nunca acabo nada, ya has pesado, no sirve para nada o cualquier otra cosa que cada uno se puede decir exacto. de cualquier cosa, ¿no? Que también es diferente Eh, para todos, ¿no? Exacto. Y yo creo que ahí tú trabajas también mucho en esas cosas
y en esos temas, y te das cuenta cuando una creencia de hace muchos años que hoy no te sirve, ni te funciona, ni te ayuda a ser quien quieres ser, pero la traes ahí atorada o la traes fija y no te das ni cuenta, ¿no? Entonces, trabajar en qué creencias tengo el día de hoy, en qué creo, es una manera como de crear como un arnés, como cuando vas de excursión y tienes riesgo, es como decir, bueno, sí, voy a correr riesgos. Entonces, como ya sé que me voy a equivocar, que voy a correr riesgos, que voy a hacer cosas que no funcionen bien, ¿qué arnés me pongo? Y el arnés que me pongo son mis valores, porque esos, independientemente del resultado que obtenga o que no obtenga, yo puedo irme a dormir en la cama satisfecho, no dependiendo del resultado, sino dependiendo del nivel de integridad con que yo he operado el día de hoy. Y puede que logre algo, puede que no lo logre, pero yo me puedo ir a la cama cansado y satisfecho si fui íntegro con mis valores. Y ponos un ejemplo para que se entienda un poco mejor, ¿no? Para el que no esté muy acostumbrado Sí, a pensar en esas cosas, ¿no? sí, por ejemplo, ¿tú qué valor dirías que es relevante para ti? La honestidad. Ok, la honestidad. Entonces, eres humana y alguna vez, pues honesta, no es, te callas algo, tal, tal. ¿Cómo te sientes cuando ese día tú te vas a dormir sabiendo que no fuiste el nivel de honesta que tú quieres tener? Bueno, te sientes mal y puedes tener esa emoción de culpa, ¿no? Ok, bueno, ahí está. Y te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a todos. Entonces, hay una parte ahí que también, y creo que la comentábamos en otro momento tú y yo, que tiene también que ver con el perdón, Ujú, totalmente. porque como somos humanos y nos vamos a equivocar, la, la herramienta inicial que necesitamos es el perdón, o no sé si inicial, pero es parte de nuestras herramientas principales, el perdonarnos a nosotros mismos y luego a los demás, porque ¿por qué? Porque somos humanos y vamos a fallar. Pero en este ejemplo, en el ejemplo del valor que tú pusiste, y cuando eres completamente íntegra un día, ¿cómo te vas a dormir el día que dices, fui completamente íntegra con este valor? Pues en paz, feliz y en paz. Exacto, exacto, exacto. Ahora, como todos los días fallamos, el perdonarnos, el aceptarnos así, con nuestras fallas, también se vuelve muy relevante, porque si no vivimos un grado de culpabilidad que se va volviendo inmanejable. Ujú. Que es el que te hace que no puedes avanzar en realidad, ¿no? Porque la culpa se la echas al otro, además, Eh, o, bueno, al otro o a lo de fuera, ¿no? Entonces es imposible que sí, te puedas llegar a mirar a ti. exacto, porque si yo no me acepto que fallo y yo quiero verme bien, este, lo inmediato e inconsciente es que no, yo quiero hacer las cosas bien. Entonces, si esto no lo hice bien, ¿de quién fue la culpa? Y muchas veces es la persona que tenemos más cercana, de nuestra pareja. Sí, Y entonces, las culpas principales, pues se las aventamos a nuestra pareja. Pero da la casualidad que nuestra pareja es igual de humana y que reacciona igual. Entonces, las, estas fallas o también de nuestra pareja, pues tiene que encontrar quién tiene la culpa de eso. Y ahí somos, bueno, ahora nos toca a nosotros. Y claro. entonces, ahí está lo difícil, cómo limpiamos eso, cómo nos perdonamos, cómo trabajamos ese tipo de cosas, ¿no? Pero ahí yo
yo no sé nada, casi nada de física cuántica, pero el otro día te ponía un ejemplo que para mí es alucinante, que es esto de un átomo o una partícula que dividen en dos y ponen en lados, puede ser distancias muy diferentes, y mueves una y la otra se mueve. Entonces, hay una energía que la física normal no reconoce, pero la física cuántica ya lo demostró que eso está unido. Entonces, igual, o sea, las personas estamos unidas. Algunos lo reconocemos más, otros menos, lo sabemos explicar, pero esta unión que tenemos entre las personas, más el ingrediente del amor, por ejemplo, cuando amas a alguien, pues es mucho más cercanía y tienes mucha más conexión, pero también es más fácil culpar a esa persona. Y esa persona también va a resistir un poco más esa culpa, porque si en la calle te culpa de alguien algo que no hiciste, tal, te lo quitas fácilmente. Pero por la relación, por el amor, pues no te vas a quitar, no vas a dejar solo a la persona que amas. Entonces te vuelves a veces como una especie de cómplice, este, y el otro también te la paga, digamos, y ahí la vamos llevando, ¿no? Entonces, el gran tema de todo esto es que reconozco que tengo no que tengo, que quiero trabajar yo, porque ese es el uso del tiempo y del recurso más escaso que tengo, que es mi propia energía y mi propio tiempo. Pues si yo en la mañana arranco quejándome del clima, de la política, de tal, no me doy cuenta, pero estoy consumiendo, vamos a inventar, 10 gramos de energía, 20, 30, y supongo que tenemos 500 gramos diarios. Y entonces de repente cuando ya arranco a trabajar o a ocuparme de mí, ya he consumido 200 gramos en quejas. Me quedan 300. Y luego hago unas tareas, tal. Y de repente a las 3 horas ya se me acabó la energía, pero todavía tengo mucho día, pero ya no tengo energía para usar. Ujú. Entonces, entonces ahí me saboteo, ahí digo me canso, ahí no tengo explicación de por qué no he podido trabajar en mí. Y entonces a veces hay detalles como decir, bueno, voy a por lo menos 15 minutos meditar. Eso es como cargar la pila, ¿no? Como me reenergizo. Entonces, si eso lo aprendo, de repente a las 3 o 4 horas del día, porque fue un día intenso, me quejé mucho, o por lo que quieras, si yo aprendo a darme cuenta que ya no tengo energía, pues ahí es donde vale la pena que pare, que me tome un café, que vea un árbol, que hable con alguien que quiero, que lea algo, que haga algo por mí para recargar mi energía y entonces poder seguir utilizándola. Pero es como si aprendo a ser consciente, cómo la gasto, cómo la recupero. Porque entonces solo ahí me puedo preguntar qué quiero hacer conmigo el día de hoy. Ok, ok. Y por ejemplo, tú que llevas a muchos grupos, ¿dónde ves que falla más la gente, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que les falta? O digamos al revés, ¿qué es lo que más les lleva a motivarse a una persona? Con todo eso que llevan atrás o en la espalda o en la mochila, como le queramos llamar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente a una persona la puede hacer motivarse por algo? Fíjate que es un tema muy importante, pero yo veo a las personas y a los equipos gastando una cantidad de energía enorme en defender sus puntos de vista. El ego, Eh, digamos, que está por sí, ahí. o haz de cuenta, yo sí vivo con mi punto de vista, pero ese ego o esa falta de humildad me hace creer que mi punto de vista es más valioso que el tuyo. Y si estamos entre 5 personas de un equipo, pues entonces ahora, aunque los otros 4 forman parte de mi equipo
y yo formo parte del equipo de los demás, hay una parte muy sutil en donde yo querer tener la razón, hace que no escuche las otras 4 razones. Y hay un tema como, no hay ninguna persona tan inteligente que tenga toda la razón. Ni hay una persona que sea tan tonta, que no tenga algo de razón. Entonces, simplemente en un equipo, si esa energía dedicada cada quien a defender su punto de vista se va dedicando a escuchar a los demás, empiezas a encontrar una fórmula que no es la mía ni es la tuya, sino se convierte en la nuestra, porque tú pones una parte y yo pongo otra parte y lo vamos armando, ¿no? A veces en los equipos, lo que dices es, yo hago preguntas y entonces obtengo respuestas que me alimentan a entender cosas nuevas. Ujú. Pero los demás que están ahí del equipo escuchan las respuestas de los demás y también empiezan a entenderlas. Y entonces empiezan a volver curiosos y empiezan a hacer preguntas. Entonces, el primer paso es que ahí ya no, ya la gente empieza a dejar de consumir el 100% de su energía en tener la razón. Y ya les empieza a quedar energía para preguntar, para averiguar, para plantear nuevas propuestas. Y luego te empieza a quedar energía para motivarte, para decir, oye, tenemos que hacer algo para resolver este tema. Ya no lo estamos negando, ya no lo estamos cada quien defendiendo de X manera. No, ahora podemos observarlo y ahora nos puede empezar a surgir la motivación de resolverlo, de atenderlo, de hacer algo diferente. No sé si el proceso que te comenté te muestra cómo es tan automático la pérdida de nuestra energía a través de defender nuestros puntos de vista. Claro. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, bueno, y además diría ¿No? que es un momento a lo mejor de reflexión donde se puede mirar hacia adentro, ¿no? Escuchando a los demás también puedes verte reflejado en algunas cosas y mirarte para adentro y pensar, bueno, esto no estaba tan mal, esta idea no estaba tan mal, o esto, ¿sabes? O sea, ¿por qué yo tengo que reaccionar de esta manera, ¿no? O sea, cuando es un equipo te das cuenta de todo eso, ¿no? O sea, porque todos de alguna manera somos así y en principio estamos a la defensiva, ¿no? Y Sí, es como que la supervivencia, ¿no? Tengo que llegar, tiene que ser mi idea o tengo que llegar primero o lo que sea, ¿no? Y entonces de esta manera, desde quedarse tranquilo y atrás, te ves a ti también reflejado en los otros, ¿no? Y de alguna manera te hace pensar diferente también esto, ¿no? sí, sí. Y ahí hay una parte también muy sutil, pero muy importante, que es, si yo reacciono instantáneamente, estoy en esa defensividad o en esa agresión o en ese tener la razón. Si aprendo como a respirar más profundamente, una respiración no más larga que esto, antes de contestar, es esa respiración. Yo no sé calcular el cerebro todo lo que hace en ese espacio de respiración, pero es inmenso lo que hace nuestro cerebro y nuestro ser con esa respiración. Ahora, si esa respiración no la entreno antes, en el momento que me dicen, Pepe, tu idea es una tontería, Estás en un... no puedo decir, Ahora oye, voy a respirar, claro, es que... ¿y por qué lo dices? Platícame por qué piensas que es una tontería. No, o sea, si no hago esa respiración, te digo, bueno, la tuya también es muy tonta, ¿no? Y ya, los dos ya nos hicimos pedazos. Y lo que cambia es esa respiración, pero esa la tengo que entrenar antes. No puedo sacar esa respiración en los momentos difíciles. La tengo que haber construido antes. Por lo Pero es tanto, tan, ajá,
No, Dime. dime. Digo que por eso es tan importante el previo a todo, ¿no? O sea, conocerse a uno, trabajarse a uno, ver de dónde viene todo esto, que no puedes llegar a esta motivación o cuando llegas te quedas por el camino. O sea, es un trabajo previo, ¿no? Sí, es un trabajo, yo diría, permanente, previo y luego cuando lo haces y luego lo que te das cuenta que funciona y no, y vuelves a hacerlo y es un, yo lo veo como un compromiso de, primero es una aceptación de que soy humano y me equivoco y me voy a seguir equivocando y no hay manera que no lo haga. Entonces, esa aceptación es clave. Y luego, esa capacidad de motivación o de propósito, de bueno, me quiero quedar donde estoy o quiero hacer más por mí, por los demás y porque la vida sea más agradable la que tenga por delante. Bueno, depende de lo que me conteste a eso y depende si me lo contesto con cuidado, con protección de mí mismo y de los demás, o me lo estoy exigiendo a fuerzas. Entonces, hay muchos elementos que en el transcurso de la vida de cada uno de nosotros vamos aprendiendo o no, eh, y ahí es donde vamos viendo otra vez si podemos reconocer que tenemos que aprender. Un reto, por ejemplo, en las empresas y en los equipos, es que dicen que han aprendido de la experiencia, de lo que pasó el año pasado, de lo que pasó hace 2 años. Pero luego le dices, bueno, ¿y qué aprendiste? Eh, y otra vez es una respuesta de 10 segundos. Entonces dices, ah, eso es todo lo que aprendiste y te costó un dineral, pero tienes una respuesta de 10 segundos. Entonces, en el fondo no has aprendido mucho y es muy probable que parte de eso lo vuelvas a hacer. Más vale, y es como, no, no tenemos tiempo para sentarnos a perder el tiempo para ver qué aprendimos y qué no queremos volver a hacer. No, 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 tenemos una lista de tantos pendientes que más vale que arranquemos, porque no tenemos tiempo para dedicar a eso. Y en las vidas personales es lo mismo, es decir, ¿cuánto tiempo dedicas primero a perdonarte, a aceptarte y luego a ver qué quieres aprender y con qué quieres seguir adelante en tu vida? Las preguntas que nunca nos hacemos porque vamos tan rápido, ¿no? Pero por ejemplo, es verdad que a veces se tiene que pasar algo muy fuerte como para empezar a cuestionarse todo eso y aceptar muchas cosas y a perdonarse y hacer un trabajo, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo que he visto en la consulta también es que ser madre es una ventaja ahí, ¿no? Desgraciadamente porque le pasa algo a un hijo, pero no nos miramos adentro o no vemos realmente las cosas fuera como son, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos ponemos un velo en los ojos y así vamos andando años y años y años hasta que pasa una cosa fuerte y sobre todo si somos madres, le pasa a los hijos y es ahí cuando por un hijo, porque hay pues hay unas terapias y cosas así que a través del hijo y ver el dolor, por ejemplo, de un hijo, uno empieza a mirarse adentro y empieza a querer sanar, y esto creo que lo comentamos el otro día, porque sabes que vas a ayudar a tu hijo. En la empresa me imagino que será diferente, ¿no? También, algunos también les debe pasar esos casos y ahí se mueven y se motivan por el trabajo de otra manera también. Al final somos personas y lo que te pasa adentro lo metes fuera, lo que te pasa en casa lo pones en lo profesional, en lo personal, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, una gran motivación, sobre todo para una mujer, es el dolor de un hijo y entonces ahí, bueno, lo que decía, se empieza a mirar por dentro, a ver qué le pasa y empieza a descubrir muchas cosas de la vida que nunca se había hecho preguntas y empieza a analizar y ver que realmente se le repiten patrones y que los puede sanar, ¿no? De alguna manera. Ahí, ese ejemplo de la mariposa, cuando está todavía por ser mariposa y está luchando por salir este, de la protección que tiene, si le ayudas a salir, la mariposa no puede volar.
porque no genera la fuerza en las alas que requirió para salir de ahí. Entonces tiene como que sufrir o tener el esfuerzo para que luego pueda volar. Y creo que ahí con los hijos el gran reto es cuando uno le quiere resolver algo, pero no te das cuenta que eso que le estás buscando resolver lo estás debilitando. Pero Sí. cuándo es debilitarlo y cuándo realmente es apoyarlo. Y ahí, o como somos humanos, nos equivocamos nosotros, se equivocan los hijos y todo el mundo y todos tenemos tarea permanente en la vida. Pero ahí es como a mí, cuando yo pongo lo de esta parte de la energía cuántica y esto de los átomos, todo, porque me sirve para entender también la parte del amor con los hijos y cómo, pues por los hijos puedes hacer todo lo que quieras, pero luego no sabes qué hacer. Entonces, lo difícil es otra vez que te vuelcas y crees que lo que tienes que hacer es solucionarle las cosas a los hijos. Pero en esta parte increíble, lo que tienes que hacer es seguir trabajando en ti porque hay conexiones con los hijos que yo no puedo explicar, pero que en cosas que he leído y buscado entender, etcétera, es como hay una parte que, que limitaciones de los padres también se heredan a los hijos mientras lo estás gestando y tal. Pero lo que es increíble es esa parte que si luego tú trabajas en algo para ti, que es tu limitación, pero pero probablemente logras ver cosas en los hijos que también reflejan limitaciones tuyas o de tu marido o tal. Y entonces, el que cada uno trabaje en sus retos ayuda a las personas que más quieres, que son los hijos. Sí, Entonces, es increíble esa magia que tenemos, digamos, como seres humanos, ¿no? sí, la verdad es que sí. O sea, la madre es el pilar, ¿no? Y cuando ella cambia, cuando ella empieza a sanar, cuando ella cambia por dentro, cambia la energía, en realidad. Y, por ejemplo, una de las cosas que, aparte de lo que dices tú, ¿no? Que se ve mucho, es que, por ejemplo, una madre que sea muy protectora no le hace bien, ¿no? Al hijo. Entonces el hijo tiene una serie de problemas. Entonces, pero al cambiar la madre, es eso que ella lleva por dentro, que son miedos, por eso está sobreprotegiendo, ¿no? En realidad es el miedo de ella. El hijo despierta. O sea, el hijo es el mismo, pero está sanando y a lo mejor estaba lleno de miedos porque la madre lo estaba. Pero sin embargo, solamente sanando la madre, o dándose cuenta de todo esto, el hijo cambia. Y desde luego, si pensamos en eso, en lo que se refiere a lo personal, a la familia, qué menos que esa motivación, ¿no? De que los hijos estén bien, porque Claro, realmente si uno está bien, los hijos están bien. Pero eso que decías tú de fijarse por lo que están pasando los hijos, si se refleja lo mismo o ves que tiene lo mismo que tú, digamos, o carencia o lo que fuera, es muy valioso en realidad empezar a trabajarse uno. Porque los hijos al final es eso, en este momento, si hablamos así, son un regalo. Son un regalo que te están haciendo sanar a ti para que ellos estén mejor todavía. O sea, claro, claro, pero lo que es duro es que es contraintuitivo, ¿no? Que uno como que se quiere volcar afuera, a resolver afuera, a exigirles, a decirles lo que deben hacer, lo que están haciendo mal, ¿no? Es como te vuelcas afuera en lugar de decir, no, tengo trabajo adentro de mí que tengo que hacer o que quiero hacer, y ese trabajo es el que va a reflejar estilo la física cuántica, el que eso se transforme también en los hijos y en las personas cercanas. Ahora, en los equipos de trabajo, no es que tengan la parte familiar, pero a través de entender que todos los seres humanos estamos conectados, es impresionante. Cuando un líder de un equipo, el CEO, la persona principal, cambia, cambian las posibilidades, los riesgos y todo del negocio. ¿No? Y sí, luego del equipo principal, también influye una barbaridad en los demás. Entonces, a mí por eso me gusta trabajar en el CEO,
o con el equipo principal, todo, porque cualquier mejora que se logra ahí repercute en toda la organización. Entonces podríamos decir, ¿no? que las organizaciones, las empresas o los equipos son el reflejo de cómo está el CEO. Sí, sí, como dices, la madre, o sea, ¿cómo está la madre? Así Pues está el es un hijo. reflejo importante de la familia. El padre es menos influyente, pero también, como está, pues Claro. también influye, ¿no? Es muy importante. Eh, en las empresas, el CEO es clave y notas una empresa cuando cambia de CEO. Eh, puede haber 1000 personas y cambió una. Bueno, pero esas 999 tienen posibilidades diferentes, para bien y para mal, pero cambió. O cuando ves en un país que cambia el jefe de gobierno, pues bueno, no es que dependa todo de él, al contrario, casi no depende nada de él, porque está metido en muchas gentes, pero no tiene mucho que ver con la acción, pero sí tiene que ver mucho con la energía que se crea en la Claro. organización. Claro, y también un poco vamos a lo mismo, ¿no? O sea, el CEO, en este caso, que mira para afuera todo el rato, eh, se puede estar quejando de muchas cosas o ve cosas muy mal, pero en realidad es otra vez que tiene que mirar para adentro, porque cuando uno cambia por dentro, lo mismo lo ve diferente, además de que empieza a cambiar también, ¿no? O sea, Exacto, pero por ejemplo ahí empiezas a decir, bueno, tengo este problema, entonces tengo que traer una gente nueva de fuera, y tengo que traer otra gente nueva de fuera, y tengo que traer, y de repente estás metido en más líos que los que estabas antes, claro, porque la gente de fuera no es como, no está ahí la solución. La solución empieza a estar desde ti, CEO, qué es lo que estás viendo, qué es lo que entiendes, qué es lo que ves. Y es cuando se vuelve muy interesante escuchar a tu equipo, entender porque te van a decir cosas que no te gustan si tú quieres estar justificando que estás bien. Pero hay un poco lo que decías de las personas, de hasta que no sucede algo grave. En las empresas también. O sea, ¿quién te va a dar la dosis de humildad que requieres en tu empresa? La realidad. O sea, la realidad. Oye, estamos metidos en problemas. Bueno, o más vale que aprendamos a hacer algo diferente o que mejoremos o que nos paremos un poco y reflexionemos, que no hagamos lo mismo automáticamente. Este, y ahí por eso es importante, por ejemplo, las preguntas, porque, porque a veces es más importante la pregunta que la respuesta. claro, totalmente. Porque si la respuesta la doy inmediato, si la doy para defenderme, tal, pero si te queda sembrada la pregunta, es como una semilla que se va a florecer dentro de ti, porque tú esa pregunta te la vas a seguir haciendo. O es como, ya sucedió algo con esta, ahora necesito otra pregunta o quiero otra pregunta, porque a través de, no a través de la certeza de las respuestas, es como se consiguen las cosas, sino las cosas se consiguen a través de las dudas o los espacios que abre, porque o sea, cuando verdaderamente te quieres contestar algo importante, requieres conectar con la humildad como ser humano, Ujú. porque si no, no te vas a contestar algo valioso. Sí, esto es muy importante realmente. Ujú. Conectar con la humildad, ¿no? Sí, que significa, no sé cuál es la respuesta, ¿ok? Pero entonces voy a empezar a construirla solo o en equipo o a nivel familia o a nivel empresa. Pero bueno, ahí es donde luchamos todos en esta parte de querer tener la razón automáticamente y de que mi punto de vista es un poquito más valioso que el tuyo está bien, pero el mío es un poquito más valioso, y así nos la pasamos, ¿no? Y, Ok. ¿no? Pero bueno, Bueno, muy interesante, Pepe. O sea que bueno, es lo un gusto importante platicar es contigo. hacernos las preguntas. ¿Y qué dirías para resumir? ¿Qué le dirías a, tanto en el mundo empresarial, bueno, en el mundo empresarial está bien porque lo podemos aplicar al personal también. Entonces, ¿cuál sería?
Para mí el resumen es que aceptar quiénes somos, aceptar a nuestros equipos, a nuestras familias, aceptarnos, que es todo un reto, ya solo lograr eso es un reto enorme, pero bueno, el reto es aceptarnos y a través de eso aceptar a los demás y aceptar que somos humanos y que nos vamos a equivocar. Entonces, que permanentemente necesitamos seguir aprendiendo para ir aprendiendo ahora cómo corrijo esto, cómo lo hago mejor, cómo no me meto tan inmediatamente en el mismo hoyo. O sea, esta parte de la aceptación y del aprendizaje permanente. Ok, perfecto. Y ahí le podemos, voy a sumar el perdón, ¿no? Que Ajá. realmente yo siempre había pensado que primero se necesita amor para perdonar, pero el perdón te lleva al amor. O sea, hay que ser valiente, más que tener amor, para poder perdonar y ahí llega todo el amor, ¿no? Y esto es una Sí, maravilla. es una maravilla. Todas estas cosas son como simples cuando las escuchamos, son simples, pero nos requieren toda la vida Sí, para hacerlas, aprenderlas y sí. mejorar, ¿no? Y además, un tema es que las entendemos, pero no las pasamos al corazón, no las integramos, ¿no? Y por eso todo el trabajo que tú dices de integración y diario y que no es solamente un día que vas a una sesión y ya está, sino que es un trabajo permanente, ¿no? Y es como hablar de esto es relativamente fácil y por eso Claro, lo podemos hablar así. Hacerlo, ah, es o otra sea, cosa. ahí tenemos trabajo todos, Y ¿no? integrarlo más también. Exacto, O sea, al exacto. principio es reconocer que pasa algo, ¿no? Ajá. Y luego empezar a trabajarlo y bueno, y todo el camino hasta la aceptación de algo y empezar a cambiar, a ver las cosas diferentes, porque cuando uno lo acepta, las empieza a ver diferentes, ¿no? Exacto, y por eso los que hablamos de esto pues, somos iguales y entonces Claro, cuando somos igual de humanos, igual de equivocarnos, igual de aprender, entonces entender lo que decías, entender una cosa no significa que la has integrado, que la has asimilado y que la puedes mostrar, ¿no? Como, no sé, como te decía la otra vez, cuando ves a una Madre Teresa, lo poquito que era físicamente y el nivel de energía tan impresionante que daba, ¿no? Ahí está alguien que lo pudo integrar y que lo hizo real, ¿no? sí, totalmente. Bueno, Vale. Pepe, muchas gracias por todo, súper interesante, la verdad, como siempre, hablar contigo. Eh, Pepe, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en internet, o sea, si pones Pepe Grinda, encuentras a dos. A uno que es más famoso, que sale primero, que es un juez en España, que es primo mío. Y Mira, el segundo que encuentras es si le pones Pepe Grinda Coach, ahí aparezco yo. qué bueno. ¿Tienes página web, Instagram? Ahí sí, ¿no? Sí, tengo cosas de esas, pero te van a aparecer, si pones Pepe Grinda Coach, te van a aparecer Vamos a hacer todo. por ahí. ¿Eh? Perfecto. Y Pepe, cuéntanos un poco, ¿no? Porque tú trabajas con personas individuales, trabajas con empresa, con equipos. ¿Cómo es? O sea, ¿qué puede esperar alguien que te contacte? Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Cómo trabajas o las Sí, sesiones con las que trabajas? ¿Qué grandes o pequeños son los equipos? sí, yo trabajo con empresas, yo diría empresas que tienen a partir de 30 a 35 personas, te diría hasta empresas que, bueno, ahí he trabajado con empresas muy grandes, muy, muy grandes. Pero básicamente me gusta trabajar con empresas en donde el CEO es socio de la empresa o dueño de la empresa y puede tomar decisiones o están cerca las decisiones, este, y con sus equipos. No, normalmente yo no trabajo con personas solas. Mi trabajo con las personas es con ejecutivos o personas que tienen que ver con una empresa y con un equipo directivo o ya forman parte de esa empresa en cualquier rol, ¿no? Pero por ahí trabajo. Ok. Y bueno, tenemos que decir que Pepe está en México, pero viajas, ¿no?
porque has... Sí, y viajo y mucho ahora esta parte virtual ha cambiado el mundo, ¿no? Entonces, de repente yo puedo estar trabajando con una persona un año y conocerla físicamente un año después, o algunos no conocerlos físicamente y permanente estar virtual. Pero claro, no hay nada como la parte presencial, ¿no? Encontrar un espacio presencial se vuelve muy rico, pero la combinación creo que cada día es más poderosa. Y trabajas como, por ejemplo, sesiones, una sola sesión, una charla, como trabajando, como trabajar durante un tiempo que puede ser un mes, 2 meses o tres. O sea, es así, ¿no? Sí, sí, aunque a mí me gusta relaciones a largo plazo con la gente. Me cuesta trabajo entrar a hacer amistad o reconocer a alguien en una empresa y de repente ya vete a otro lado. A mí me gusta mucho la permanencia con equipos, con meterme a fondo, con formar parte de esos equipos, conocerlos durante años. O sea, para mí me gusta mucho más este, permanecer en las empresas mucho tiempo. A largo plazo. Ok, muy bien, bueno, pues ya lo sabéis, Pepe Grinda, en México, coach ejecutivo, brillante, la verdad que tengo referencias de trabajos muy buenos de él. Así que muchas gracias, Pepe, por tu tiempo. Gracias a Estás ti. súper ocupado, así que muchas gracias y hasta la próxima. Un gusto. Que estés muy bien. ¿Eh? Igualmente. Nos Gracias. vemos en la siguiente. Adiós.